Siempre los delegados, siempre están atentos. Muchas gracias. Comencemos entonces con la definición, ¿no? Importantísimo tener claro de qué estamos hablando. Como síndrome, conjunto de signos y síntomas. Si hablamos de mediastino, hablamos de este cuadro resultante, ojo, resultante de la compresión de uno o más órganos localizados en el mediastino, ¿no? Compresión de uno o más órganos localizados en el mediastino. ¿Y a qué se debe esto? Porque hay un aumento ya sea en el tamaño de los mismos, ya sea por la presencia de un tumor, de algún proceso inflamatorio infeccioso o de otra naturaleza, ¿no? ¿De quiénes? De estos órganos que habitualmente ocupan este espacio, ya sea por la compresión generada, ¿no? Por el crecimiento de estas o de estructuras aledañas. Entonces, compresión de uno o más órganos en el espacio mediastinal, ya sea por tumor, por un problema inflamatorio o de otra naturaleza que vamos a seguir comentando. Aquí vemos en la foto la imagen de una región cervical y torácica, donde estamos viendo, miren, los vasos del área venosa, ¿no? La vena yugular externa con las dilatadas, ¿no? Hacia la zona torácica, que es una característica de este síndrome mediastinal en su etapa más aguda. ¿Qué cosa es el mediastino entonces? El mediastino es un espacio muy puntual que vemos acá en esta figura tridimensional. Esta es una tomografía que ahora tenemos con facilidad hacer una reconstrucción. Vemos la caja torácica, el esternón, la zona clavicular y toda la parte costal que tenemos, ¿no? En la parte axial, ¿no? En la parte axial, en el corte axial, el mediastino, es el espacio que básicamente vamos a ocupar entre los pulmones y el área del corazón, ¿no? Anatómicamente está localizado en la mitad del tórax. Por delante tenemos al esternón, ¿cierto? Por detrás a la columna vertebral. Y en ambos lados algo importante, ¿no? La pleura mediastínica, ¿sí? Hacia abajo la pleura diafragmática y hacia arriba el famoso opérculo torácico, que por ahí van a discurrir estructuras vasculares y nerviosas de la forma que más adelante vamos a comentar. Entonces, esta es una imagen axial, esta es una imagen más longitudinal, y acá un aspecto tridimensional de lo que estamos hablando, ¿no? Con una figura, el esternón, visto ahí en esta imagen de reconstrucción, la clavícula, y miren la posición del corazón y los grandes vasos respecto a el centro mismo de la zona mediastinal. Entonces, para hacerlo muy práctico, y esto sí les quiero pedir que fijemos conceptos claros, ¿no? El mediastino se divide anatómicamente en dos divisiones importantes, el superior y el inferior. Que quede eso claro. A la vez, el mediastino superior, ¿no? El mediastino superior, ¿desde dónde va? Desde el orificio torácico superior, o sea, el opérculo que hemos hablado, y el ángulo external o el famoso ángulo de Lewis, ¿no? Hasta ahí tenemos nosotros el mediastino superior y hasta dónde se proyecta hasta la T4, la cuarta torácica. Pero el mediastino inferior, o sea, por debajo de este corte, se divide a la vez en tres partes. Ahí viene el anterior, el medio y el posterior. ¿Qué parte es el mediastino anterior? Es la parte más pequeña del mediastino y se localiza, miren, desde el pericardio fibroso, ¿no? Entre el pericardio fibroso y el esternón. Ese es el mediastino anterior de la región inferior, no se olviden. El mediastino medio tal vez es la parte más importante, ya que ahí se ubica el corazón, ¿no? Y se ubica entre el pericardio y la bifurcación de la tráquea. Ese es el mediastino medio del mediastino inferior. Y finalmente, miren el posterior, ¿no? Se localiza desde el pericardio fibroso al diafragma y hacia la parte anterior de los cuerpos vertebrales de las 8 vértebras dorsales inferiores. Entonces, mediastino superior y mediastino inferior. El mediastino inferior a la vez tenemos al anterior, medio y posterior. ¿Por qué es importante esta división anatómica recordarla? Porque a partir de esto van a venir los síndromes mediastínicos, que ustedes van a escuchar medio, superior, inferior, y que tienen su propia semiología característica en cada caso. Muy bien, entonces, esta es una imagen otra vez de la zona mediastinal, ¿cierto? Aquí vamos a ver el corazón,
los grandes vasos que están cortados, ¿cierto? La tráquea, la relación con la columna, la relación con el esternón y con la clavícula. Solamente para entender que aquí, donde está el cursor, van a aparecer, ya sea de manera directa o indirecta, problemas tumorales, inflamatorios o de otra naturaleza, que van a dar paso a la semiología que vamos a comentar más adelante. Entonces, solamente recordar, esta es una anatomía, que en el mediastino superior, acuérdense en el superior, ¿sí? T4, ¿se acuerdan acá? Opérculo hasta T4, va a estar el timo, los troncos venosos brachiocefálicos. Miren, la vena cava superior, no se olviden, la vena cava superior. Callado de la aorta, el famoso conducto torácico, los nervios vago, el nervio frénico, el laringio recurrente. También va a estar la tráquea, el esófago y, como no, algunos músculos prevertebrales. Todo esto conforma el mediastino superior. No se olviden de la vena cava, por favor. Vamos tomando nota. En el mediastino anterior, hablando del inferior, ¿no? Hablamos del anterior, ¿se acuerdan? Medio y posterior, ¿no? ¿Sí? Entonces, a nivel del mediastino anterior, en el niño va a haber el timo, va a haber una grasa, va a haber vasos y nódulos linfáticos. En realidad es un espacio muy pequeño. Y la rama de los vasos torácicos internos. El posterior, ¿sí? Tiene un poco más de estructura porque está la aorta torácica, la parte posterior de la aorta, el conducto torácico, algunos nódulos linfáticos, la vena ácigos, el nervio vago, miren, y el plexo esofágico, ¿no? Y sobre todo el tronco simpático torácico, no se olviden. Otra cosa para anotar, tronco simpático torácico. Entonces, me voy al mediastino medio y encuentro básicamente el corazón, el pericardio fibroso y la porción inicial de los grandes vasos. Entonces, si yo tengo claro estas estructuras que van a estar ahí, ¿qué pasa si estas se comprimen? ¿Qué pasa si son asientos de enfermedad tumoral, neoplásica o inflamatoria? Es más sencillo poder entender en adelante el cuadro propiamente semiológico. Entonces, este cuadro es muy importante porque queremos tener claridad siempre. Entonces, decíamos que los síndromes mediastínicos están finalmente producidos por la compresión de diferentes estructuras a nivel mediastinal, vasos, nervios, vía aérea, ya sea secundaria a una patología tumoral o no. ¿Qué significa esto en buen romance? El síndrome está constituido por, ¿hay un fenómeno obstructivo de los vasos? Sí. A la cabeza, la vena cava superior o sus ramas. ¿Sí? ¿Hay un fenómeno obstructivo de las vísceras huecas? Sí. ¿De quién estoy hablando? Del esófago y de la tráquea, fundamentalmente. Pero también puede haber una disfunción neurológica de mayor o menor grado en el neumogástrico, en el recurrente, el del lado izquierdo, en el nervio frénico, ajá, y en el simpático, sobre todo a nivel del ganglio estrellado. Entonces, si yo quiero hacer una introspección del síndrome, entiendo tres elementos. Hay un fenómeno obstructivo de los vasos, verbigracia, vena cava superior. Hay un fenómeno de víscera hueca, esófago tráquea, o hay una disfunción neurológica, neumogástrico, frénico y el sistema simpático. Si eso queda muy claro, lo que viene a continuación va a ser muy sencillo de entender. Entonces, hablemos por antonomasia del síndrome mediastínico superior, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Habíamos hablado? Mediastino superior, mediastino inferior. Ya. A nivel de mediastino superior, su elemento representativo, típico, característico, y que deben conocer, porque lo van a ver en algún momento en el hospital o en la emergencia, es el síndrome de vena cava superior. Es el elemento característico. Y esta síndrome de vena cava superior, ¿qué cosa tiene como síntoma? ¿No? La disnea. Interesante, ¿no? Es el síntoma más frecuente de este síndrome, por supuesto, la disnea. Pero a la vez este paciente tiene días, a veces pocas semanas, en que se instala el proceso. Hay una sensación de embotamiento craneal, hay una cefalea, ¿no? Cefalea que el paciente siente como efectivamente como un peso, ¿no? Algunos le llaman cefalea gravativa, porque va aumentando, ¿no? Pero también tiene tos, ¿no? El paciente va a tener tos por irritación de los nervios que hemos conversado. Y algo importantísimo,
hay dolor torácico, pero ¿qué hace? Que empeora cuando uno se inclina hacia adelante. Muy parecido, ¿no? Cuando tenemos un problema a nivel de pericardio. Entonces, disnea, sí. Tos, muy bien. Una cefalea que a la vez finalmente es una cefalea que orienta a un proceso mayor, global, ¿no? Tipo de embotellamiento. Y un dolor torácico que básicamente empeora en la posición hacia adelante, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con este paciente cuando me llega a mí al hospital? Yo lo veo y digo, lo primero que voy a encontrar es el famoso edema en esclavina, que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es ese edema en esclavina? ¿No? Es un edema facial en el cuello y en el hemitórax superior. A eso le llamamos en conjunto edema en esclavina. Además va a haber una cianosis a nivel facial. Va a haber una plétora, o sea, va a estar el paciente aumentado en volumen, ¿no? Está pletórico. El paciente va a estar taquipnéico. Ustedes lo ven sentado y está en taquipnea, ¿no? Y lo que hemos visto en la primera lámina, ¿no? Va a haber dilatación de los vasos o telangiectasias en el cuello y en el tórax, ¿no? Por circulación colateral. Entonces, ¿qué cosa me lleva al síndrome miasténico superior? Fundamentalmente el famoso síndrome de vena cava superior, ¿no? Esta es una verdadera emergencia. Cuando la detectamos tenemos que actuar rápido porque la vida del paciente está en riesgo. Y esto está provocado fundamentalmente por una obstrucción de la vena, ya sea por una compresión extrínseca, ya sea por un trombo intraluminal, miren, ¿ah? O por una afectación tumoral. Otra vez repito, la vena cava superior, ya sea por una compresión extrínseca, puede ser un ganglio, por un trombo intraluminal, una trombosis, que incluye toda, o una afectación tumoral, ¿no? Algún tumor que esté comprimiendo. Por favor, la delegada, ¿se escucha y se ve de manera correcta? Sí, doctor, se le escucha y también se ve. Ya, gracias, muy amable, Daniel. Muy bien, aquí tenemos algunas, estas son las imágenes que yo voy a ver, muy bien. Miren acá, está pletórico, ¿cierto? Está con una cianosis, ¿no? Facial, hasta el cuello, hay circulación colateral, ¿no? En este paciente de arriba a la izquierda. Todos son de vena cava superior por si acaso. Este de acá es un caso mucho más complicado, ¿no? Con vena yugular externa dilatada, con los vasos a nivel del tórax muy dilatadas. Esta paciente mujer que ha tenido un catéter en el cuello, ya se lo han retirado, se obstruyó el catéter, desarrolló una trombosis de la vena cava y hizo un cuadro de síndrome de vena cava, ¿no? Con gran edema facial, con plétora, con aumento de volumen en el cuello y en la parte superior del tórax. Y aquí miren abajo, ¿no? En las dos últimas inferiores, gran circulación colateral, ¿no? Progresiva. Gran circulación colateral. Cuando vemos mucha circulación colateral, hablamos de procesos que se han instalado gradualmente, ¿no? Y esto nos permite entender de que el mismo sistema va buscando una salida a la presión que se origina, ¿no? Dando lugar a los vasos colaterales. Por favor, tómenle una fotografía de lo más profundo de su mente, porque esto no lo van a ver todos los días. Lo van a ver en su guardia cuando sean internos de medicina, ¿sí? Tal vez de repente en cirugía de casualidad, pero más va a ser en la parte, y la tienen que reconocer, y dice, esto de aquí yo lo he visto antes, porque esto es grave, es una emergencia oncológica a veces, es una situación delicada para el paciente, así que tenemos que estar listos para reconocerlo cuando se presente. Muy bien, otras causas de la vena cava superior, podemos hablar de causas no tumorales y causas tumorales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, viendo a las imágenes, miren, ahí tenemos una radiografía de tórax, la silueta cardíaca, el botón aórtico, y acá vemos, miren, una tremenda imagen radiopaca, ¿no? Que corresponde a la vena cava superior, que está, en este caso, miren, en la tomografía, esta es la vena cava, está con contraste, ¿no? ¿Por qué digo que está con contraste? Porque en la aorta que está aquí atrás está lleno de contraste y se ve hiperdenso, ¿no? Blanco, se ve hiperdenso. También se ve los vasos aórticos grandes, se ven hiperdensos. Y en este espacio que vemos acá hay un contenido en la vena cava, pero todo esto que está hipodenso no es más que un coágulo.
¿no? Tenemos una trombosis de la vena cava, ¿no? La vena cava se ha dilatado, un trombo ha ocupado casi toda su luz y ha dilatado la vena, ¿no? Produciendo un síndrome de vena cava superior de causa vascular, de causa intratrombótica. Entonces, ¿qué cosa puede provocar a la cabeza los problemas tumorales? Famoso cáncer de pulmón, ¿no? El tipo Axel, los linfomas mediastínicos, ¿no? Y alguna metástasis de otros cánceres como el de mama, melanoma o cáncer de estómago. ¿Y qué cosa causa este síndrome, pero que no es un cáncer? A la cabeza, ¿no? Las trombosis por catéter o marcapaso, ¿no? Acuérdense que los catéteres o marcapasos llegan acá por la vena yugular, llegan hacia la vena cava superior. Y muchas veces son el producto o son los que condicionan que se forme un trombo en el vaso, generando trombos como el que ven en la tomografía. Fibrosis mediastínica, mediastinitis tuberculosa, granuloma por histoplasmosis, hay que tenerlo en cuenta, pero es poco frecuente. Es poco frecuente, pero lo debemos tener en consideración. Pero a la cabeza, trombosis por catéter o marcapaso, hablando de las causas no tumorales. Muy bien, entonces aquí había un video que espero que no sé si se ha abierto. No lo vamos a poder abrir, deberíamos ahí en 3 dimensiones, pero ya lo encargo a pasarlo a la delegada, el link del video, donde nos podía ver en 3 dimensiones, axial, coronal, ¿no? Y el otro plano para poder ver el tumor, ¿no? Pero, entonces, vamos a hablar ahora del síndrome mediastínico medio. ¿Qué es lo que determina el síndrome mediastínico medio? La compresión del nervio laringo recurrente izquierdo va a ocasionar parálisis de la cuerda vocal izquierda. ¿Y qué cosa nos va a dar esto? Tos y la voz bitonal. Esa voz bitonal como esa voz de gallo, ¿no? Como el famoso gallo Claudio. A los papás pregúntenle quién fue el gallo Claudio, ¿no? En una serie animada de hace muchos años, que tenía esta voz bitonal, ¿no? Digo, ¿no? Esa voz bitonal, ¿cierto? Que a veces tiene el paciente. Asociado a tos, tenemos que plantear la posibilidad de la compresión en este caso, del recurrente izquierdo. Acá vemos una imagen con aumento del volumen del cuello, un poco de dilatación. En la radiografía se ve una gran tumoración con una telectasia que comprime, en este caso, la región del recurrente, ¿no? Y nos permite evaluar en este caso el mediastino medio. Entonces, característica del mediastino medio, tos y voz bitonal, ¿ya? Para no olvidarnos. Aquí, otra forma de mediastino medio, ¿sí? Otra forma de mediastino medio es cuando hay una compresión del nervio frénico, ¿no? Causa esto de hemiparesia del hemidiafragma. En la foto de arriba hay una sincronía en la respiración, se levanta el tórax de un lado, ¿no? Pero no en la parte del abdomen. El paciente a veces suele tener singulto, ¿no? O hipo, y se acompaña muchas veces de dolor abdominal, abdomino torácico, ¿no? Tipo neuropático, o sea que viene de un lado hacia la zona de adelante. Por otro lado, cuando hay una compresión del tronco brachiocefálico o de la subclavia, se puede producir un frémito, ¿no? Ya saben que si lo palpo es un frémito, si lo escucho es un soplo, ¿no? Pero sobre todo puede producir una anomalía en los pulsos radiales de un lado y del otro lado. Y finalmente, no se olviden eso, ¿no? En el mediastino medio, si compromete el nervio vago, voy a producir una tos de tipo coqueluchoide, ¿no? O también algunos estados parecidos al asma, ¿no? Con alguna tos con sibilancias, ¿no? Son asmatiformes, pero acá hay una característica. Se acompaña de disfagia intermitente, ¿no? El paciente no puede tragar los alimentos con la facilidad, ¿no? A veces sí, a veces no, y algunas veces puede hacer que el pulso caiga más de lo habitual, dando una bradicardia por irritación. Pocas veces se acompañan de vómitos o dolor gástrico, pero estamos hablando del nervio vago como compromiso del síndrome mediastínico medio. En el mediastínico inferior, acá vemos, bueno, no se ve en la foto, es un abdomen bastante balonado, con ascitis, acá está la región púbica. En el mediastínico inferior, lo que se comprime es la vena cava inferior. Si se comprime la vena cava inferior,
todo el circuito venoso por debajo de esta se dilata. Entonces va a dar lugar a hepatomegalia, el hígado aumenta de tamaño, a líquido en la cavidad peritoneal, ascitis, a edema de miembros inferiores, el vaso también se ingurgita y es splenomegalia, y como no, hay una circulación colateral en el abdomen. Muy bien, entonces hemos explorado síndrome mediastínico superior, el medio y en este caso el inferior. Pero vayamos al posterior. Miren, acá hay una foto de un paciente adelgazado, ¿no? Adulto mayor, que lleva una tumoración en la región cervical posterior, ¿no? Por debajo de la oreja. Entonces, aquí vamos a tener a nivel de mediastínico posterior, hay una compresión del esófago, ¿no? El esófago cuando se comprime, el paciente va a tener disfagia permanente y progresiva. No se olvide, disfagia permanente y progresiva. Pero cuando mi disfagia es intermitente, ¿no? Lo que tengo que plantear es que es secundaria a la compresión del neumogástrico. Ahí hay una gran diferencia y eso solo se hace con la historia. Una buena historia me permite aproximarme mejor a qué estoy hablando. Y finalmente, el famoso Claude Bernard Horne, que deben haberlo escuchado, y el Profund Appetit, que es su contraparte, ¿no? Cuando yo tengo el simpático torácico, ¿no? Está excitado, o sea, está comprometido, pero a través de una estimulación, va a producirse midriasis, exoftalmos y aumento de la hendidura palpebral, y eso se llama Pourfour de Petit. ¿De acuerdo? Y cuando al contrario, por esto de la enfermedad, el simpático sufre una disfunción o una parálisis, se produce miosis, disminución de la hendidura palpebral y enoftalmos, ¿no? El famoso síndrome de Claude Bernard Horner. ¿De acuerdo? Entonces, Pourfour de Petit es el antagónico del Claude Bernard Horner. Por último, cuando hablo del conducto torácico, ¿no? A nivel del mediastino posterior, que puede dar lugar a un derrame pleural de tipo quiloso. ¿Y cómo es este? Es un derrame pleural lechoso. Es así, es lechoso, ¿no? Como su nombre lo dice, tiene un aspecto de leche muy pesado, ¿no? Es un exudado característico, porque estoy hablando básicamente de toda la linfa, ¿no? Al comprimir el conducto torácico. Entonces, hemos hablado del mediastino superior, del mediastino medio, del mediastino inferior y en este caso del síndrome mediastínico posterior, cada una con sus características. Aquí solamente para, miren, cómo algunas enfermedades pueden comprometer el mediastino anterior, ¿no? El bocio retroesternal, los timomas, ¿no? El carcinoma tímico, o algunas células, tumores de células germinales, le llamamos, ¿no? A nivel del área contacto diafragmático, algunos ganglios, ¿no? Las hernias diafragmáticas o la hernia de Morgani, ¿no? Puede comprometer también ahí. Y bueno, hemangiomas son cosas más infrecuentes, pero nos quedamos acá con el mediastino interior, con las lesiones tímicas y el bocio retroesternal. No se olviden, por favor. Bocio retroesternal y lesiones tímicas. Aquí en el mediastino medio pueden haber algunos ganglios, sobre todo, hablando de linfomas, y el aneurisma del arco aórtico, ¿no? Eso es muy importante dentro de lo que podemos encontrar en esta área de acá, hablando de mediastino medio. Y en el mediastino posterior, ¿qué cosa nos puede dar este compromiso, ¿no? Acá está sombreado, ¿no? Lesiones esofágicas, un tumor de esófago, ¿no? Una hernia tal gigante me puede dar esta compresión. También el aneurisma de la aorta descendente puede dar lo mismo. Y algunos abscesos, ¿no? Algún proceso infeccioso tipo absceso paraespinal también suele dar esto. Muy bien, no sé, estamos en el tiempo. Ángela, creo que a las 2:40 tenemos que ya pasar al otro grupo, ¿no? No sé si Sí, hay doctor, no se alguna puede. pregunta. ¿Sí? Para terminar, quiero dejarles este mensaje que puede ayudarlos a la reflexión. La piedra es el distraído tropezó con ella, el que fue violento la utilizó como proyectil, pero un emprendedor construyó con ella. Un campesino la usa como asiento, los niños como un juguete. David mató a Goliat, Miguel Ángel le sacó lo más bello a esta escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona.
Entonces, no existe piedra en el camino que no podamos aprovechar para nuestro propio crecimiento. Que el síndrome mediastinal no sea una piedra en nuestro camino cuando seamos internos e internas. Y esta clase nos pueda servir en algún momento, ¿no? De poder recordar cómo reconocer este síndrome y, por supuesto, para tomar acciones respecto a la terapia y el manejo de nuestros pacientes. Muy bien, a todos muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido la información adecuada para ustedes. Y si hubiera alguna pregunta, quedo presto a cualquier intervención. Sí, gracias a todas también, Camila, a Hasta luego, Julieta. doctor. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias entonces, Gracias, porque también tienen doctor. la otra clase. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos, al grupo A, a la delegada también. Gracias por su atención. Muy bien, quedamos atentos. Buenas tardes a todos.